Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de estudio de la palabra del Señor. Continuamos nuestro estudio a través de la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Estas epístolas pastorales son epístolas muy especiales. Los consejos que Pablo indica al joven Timoteo para que si tardo sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Llegamos ahora a 2 de Timoteo capítulo 4. Y este capítulo 4 encontramos el epitafio del apóstol Pablo, su despedida. Este es un capítulo que huele a muerte, que sangra, pero que huele también a victoria. Es un capítulo maravilloso en donde Pablo está escribiendo la segunda epístola del apóstol la segunda epístola de Timoteo del apóstol San Pablo. Entonces es una epístola escrita desde una prisión romana. Pablo estaba en una prisión y ya había recibido su juicio, ya había recibido su sentencia, solo faltaba la ejecución, está a espera de esa ejecución. Ha sido sentenciado a morir decapitado en un coliseo romano. Y está en espera de que se cumpla su sentencia. Allí entonces escribe esta carta y encontramos estas palabras que no suelen ser las palabras de un condenado, sino parecen más bien las palabras de un triunfante y victorioso soldado que ha cumplido a cabalidad todo su cometido, todo lo que se le había encomendado. Y en vez de ser un canto fúnebre, más bien es un canto de victoria. Así que vamos a orar para iniciar. Maravilloso Señor, Dios de gracia, de bondad. Dios que nos das promesas de vida eterna, que nos das, Señor, salvación, perdón de pecados, que nos ofreces, Señor, un lugar en tu casa, un lugar junto a ti, Señor, una eternidad gloriosa y dichosa para todos aquellos que te aman y guardan tus mandamientos. Te suplicamos, oh Dios amado, nos ayudes a comprender, Señor, qué significa amar a Dios por sobre todas las cosas. Significa que el que ama a Dios no practica el pecado. Significa que el que ama a Dios se santifica. Significa que el que ama a Dios obedece sus mandamientos y toma su palabra como la norma de vida y de conducta, la hoja de ruta de su peregrinar por esta tierra. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Permite, Padre Celestial, que entendamos, Señor, lo que es la sana doctrina. Las palabras de vida eterna, la enseñanza prodigiosa, provechosa y maravillosa que tú ordenaste que se escribiera en este precioso libro, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Danos, Señor, las sabidurías para atesorar para lo porvenir, para saber que hay eternidad o en salvación eterna o en condenación eterna. Pedimos, amado Señor, de tu preciosa bendición, que nos ayudes a entender que las cosas que no se ven son eternas y las cosas que se ven son temporales. Este mundo y todo lo que hay en este vasto universo está reservado por la misma palabra para el fuego, el día de la perdición de los hombres impíos. Porque por la palabra de Dios fue creado y por la palabra de Dios será destruido. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, donde morará la justicia. Te pedimos, amado Señor, tu santa bendición. Te rogamos, oh Dios nuestro, que nos des de tu Santo Espíritu, Señor. Que nos enseñes, Señor, que hay cosas maravillosas para todo aquel que sabe obedecer de corazón, con amor, con lealtad y fidelidad a nuestro Dios. Bendecimos la palabra que vamos a estudiar. Oramos, Señor, y continuamos pidiéndote misericordia con esta pandemia, precioso Señor, sobre este pueblo, sobre esta nación, oh Dios amado, sobre nuestros dirigentes, sobre las personas que hemos puesto a que nos gobiernen. Precioso Dios, sabemos que nunca
un Dios justo como tú, traerá el castigo de manera indebida. Definitivamente, Señor, hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de ti, nos hemos apartado de tus palabras y hemos hablado palabras terribles contra ti, Señor. Te rogamos, Señor, que perdones nuestra ignorancia y que en medio del juicio tengas misericordia. Ten misericordia de cada uno, Señor, de los que clamamos a ti, los que buscamos, Señor, serte agradables, los que nos encomendamos y nos cobijamos bajo la sombra del Altísimo, Señor. Pedimos, Señor, continuamos orando por médicos, enfermeros, enfermeras, por toda la gente, Señor, que está en primera línea de contagio, precioso Dios, por los que están contagiados, porque muchas personas están contagiadas y no lo saben, Señor, y también otras están contagiadas y tampoco lo quieren saber. Padre Celestial, que tú les des fuerzas, que sean hábiles para hacer remedios y para tomárselos, y que el remedio, Señor, produzca el efecto que esperamos, que es que nuestro cuerpo, Señor, se fortalezca y logre salir de este impasse, precioso Dios. Ten misericordia, Padre amado. Bendice, Señor, a todas las personas que están haciendo su mayor esfuerzo para que esta pandemia sea controlada. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, preciosísimo Señor. Pedimos, Señor, que nos bendigas y nos guardes del mal, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice 2 de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Recordemos que, como les dije hace un instante, el apóstol Pablo es muy consciente de que lo van a matar, de que está a punto de morir, pero no es un hombre desesperado por la agonía de la muerte, no, es un hombre totalmente confiado, es un soldado, es un guerrero victorioso, es alguien que definitivamente tiene una fe madura. Y le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Recordemos nosotros que el juez, el salvador de este mundo se llama Jesús de Nazaret. Y el juez de este mundo se llama Jesús de Nazaret. ¿Y qué es lo que le encarga con ese encomio tan importante? Ya digamos lo último, cuando se pone lo más relevante de primera, que prediques la palabra. Maravilloso. Esto es una joya de las muchas joyas que suele tener la palabra y que es muy preciosa. La palabra es viva y eficaz. La palabra es Dios mismo actuando y mostrándose a través de este libro maravilloso llamado la Biblia. Hoy día tenemos muchos pastores que predican de muchas maneras y que predican muchas cosas diferentes. Hay pastores divertidos que hacen chistes, lo más de chévere, y la gente se mueve a escuchar cosas agradables y cosas que los hacen desestresarse y sentirse un poquito más tranquilos, pero la Biblia tiene muy pocos chistes, muy pocos chistes. La Biblia habla en serio, porque la salvación y la condenación es en serio. Entonces dice que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo, insiste, predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué encomio tan increíble y qué encomio tan claro. ¿Qué debe predicar un pastor? Única y exclusivamente la palabra de Dios. Este es un tema que desafortunadamente es muy malentendido, y debido a que la gente suele tener ciertos gustos y ciertas inclinaciones por cosas distintas, y debido a que a la gente no le gusta que le digan la verdad, muchas personas les gusta vivir engañadas, quieren vivir engañadas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, un poquitito adelante de Timoteo, encontramos a Pedro.
Segunda de Pedro 1:19. Y Pedro, hablándonos del mismo asunto de la palabra de Dios, nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? No hay un libro con mayor registro histórico, lleno de copias. No hay un libro más impresionantemente genuino, puro, que la palabra de Dios. Es algo impresionante. Y todavía, aún así, la gente se atreve a decir que es un libro antiguo, obsoleto. Cielo y tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. En 1 de Timoteo 3:16, un poquitito atrás de 2 de Timoteo, tenemos a 1 de Timoteo 3:16 y 1 de Timoteo 3:16 dice, perdón, 2 de Timoteo, un poquitito atrás de donde estábamos. 2 de Timoteo 3:16 dice esto, que lo sabemos, pero que muchas veces hacemos lo posible por no entenderlo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que toda la Escritura se la sopló Dios a los escritores para que escribieran directamente de la inspiración y del aliento divino. Eso quiere decir. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El pecado en tu vida te apartará de este libro. Pero este libro y el estudio sistemático de la palabra de Dios te hará entender que es pecado. Y el Espíritu Santo apartará a través de la obediencia el pecado de tu vida si estudias cuidadosamente y recibes con la autoridad que tiene este precioso libro. La palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios trae consigo salvación. El propósito de Dios es trabajar en nosotros, es perfeccionarnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pensemos en lo siguiente. La realeza, los reyes nos invitaron, hemos tenido el honor de ser invitados a una boda real. Y a veces, ¡ay! Nos invitaron, qué maravilla, sí. Pero déjame decirte que para poder estar allá tienes que saber lo que es glamour, etiqueta, muchas cosas, muchísimas cosas. Y para poder estar en el cielo tienes que saber comportarte debidamente. Y para saber comportarte debidamente, entonces tenemos este libro que nos enseña todo lo que debemos hacer. Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16 dice, Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. Quiero leer desde el 13 porque dice otras cosas más hermosas. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora sí el 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El pastor es una persona que enseña la palabra de Dios, pero si no obedece, no se salvará. Esta es la aclaración que le hace Pablo a Timoteo y le da una recomendación de vida o de muerte. Ten cuidado de ti mismo. Mire bien cómo vive, cómo enseña y de la doctrina limpia y pura de la palabra de Dios. Persiste en ello. No deje de hacer lo que debe hacer, pues haciendo esto
Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La palabra de Dios es la herramienta que el Espíritu Santo usa para limpiarnos, para pulirnos, para perfeccionarnos. Volvemos al capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 3. Advierte el apóstol Pablo acerca de la apostasía que había o que vendría en esos tiempos, pero que explotaría de una manera impresionante en estos últimos tiempos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Hoy día tenemos iglesias de toda clase, de todo tipo, de todos los sabores, de todos los colores. Iglesias diferentes unas de las otras, de doctrinas diferentes, de apreciaciones. A eso es lo que se está refiriendo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa? ¿Por qué dice que no sufrirán la sana doctrina? Dice en el capítulo 3 del 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Quiere decir este versículo 12 que el evangelio de Jesucristo trae consigo sufrimiento. Y algunos, ay no, pastor, yo he escuchado un evangelio que dice pare de sufrir. El evangelio de Jesucristo trae sufrimiento porque Jesucristo es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Porque a través de muchas pruebas heredaremos el reino que ha sido preparado para nosotros. ¿Pero para quiénes especialmente? Para los valientes. Para los que a la manera del apóstol Pablo comprenden que aún morir por Cristo es ganar la vida eterna. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea que aparecerá un evangelio de comodidad, un evangelio de prosperidad, un evangelio de bendiciones, un evangelio muy, muy bueno, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir eso? Un evangelio tan cómodo, que se puede fornicar, que se puede adulterar, que se puede emborracharse, y sabe que ese es el que yo estoy buscando. El evangelio de Jesucristo no es así, es diferente. Pero cada uno es libre de hacer como quiera. Al final llegará la hora del juicio y seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Qué significa eso? Significa lo que estamos viviendo. O sea que hay iglesias en donde la hermanita Gertrudis va a dar un testimonio. Se espera la hermanita Teresa que va a dar el otro. Y el hermano Saulo va a decir otro. Y la palabra, no estudian la Biblia. Entonces, ¿qué dicen? Historias asombrosas. Nada más. Y ya eso había sido advertido. ¿Qué es lo que está diciendo? Y apartarán de la verdad, que es la palabra de Dios, el oído, y se volverán a fábulas. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Sea sobrio, manténgase tranquilo que eso tiene que pasar y usted siga haciendo lo que debe hacer. Versículo 6, el apóstol Pablo presenta en estos versículos que vienen su epitafio. Presenta y nos comparte su sentencia de muerte de una manera impresionante, de una manera que definitivamente para algunas personas es algo incomprensible. Versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
Ahora, Pablo aquí entra a compartirnos acerca de que ha sido condenado a ser sacrificado y que lo van a matar y que va a ser decapitado en una arena romana. Pero esto es unas palabras muy distintas. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué significa eso? Yo hice lo que tenía que hacer. No son las palabras de un condenado, sino son las palabras de alguien que ha triunfado. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y nosotros también a todos los que aman su venida. Este versículo 8 nos habla acerca de la corona de justicia, la corona que Dios le va a dar a aquellos que aman la venida de Dios. ¿Sabías que la Biblia promete y Dios promete que nuestro Señor Jesucristo vendrá otra vez? Vendrá y no vendrá. Vendrá y desde las nubes dará su voz. Y rugirá como ruge un león, y solo aquellos que sean suyos oirán su voz. Evangelio según San Juan, capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y los demás no entenderán y no oirán nada. Vendrá y no vendrá, porque vendrá hasta las nubes y desde las nubes dará su voz con poder y autoridad y le dirá a su iglesia posiblemente subir acá e inmediatamente ocurrirá en menos de un abrir y cerrar de ojos el rapto de la iglesia. Y todo el que esté preparado. Nos vamos. Entonces nos dice acá acerca de la corona de justicia, primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Dice primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, los que hemos aceptado a Jesucristo, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué vamos a hacer? Todavía no se ha manifestado, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué quiere decir esto? Todo aquel que espera la venida de Cristo, guarda su vida en santidad, amor y obediencia. Se santifica, se purifica, porque el Señor viene a buscar una novia santa, sin mancha, sin arruga, un pueblo obediente a Él. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estas son unas palabras impresionantemente hermosas. Prácticamente Pablo está dándonos valor a nosotros que no estamos condenados a muerte como Él, y Él que está siendo condenado a muerte está más fresco que nosotros. Maravilloso. Versículo 9. Le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Aquí tenemos la deserción en el pueblo cristiano. Hay cristianos que como Demas están de más. Entonces hay cristianos que aman al mundo, que anhelan el mundo, que les gusta el mundo y que quieren vivir la vida mundana. Mire, el verdadero amor tiene siempre la puerta abierta. Abierta para que entres en esa divina gracia y abierta para que el día que te quieras ir, sigue abierta. Algo que a veces nos cuesta mucho entender. El Dios creador de todas las cosas, el Dios del universo, no necesita siervos. Tiene el poder para decir aparezcan 15,000, 20,000 millones de seres más para servirme y aparecerán inmediatamente. Pero nos ha entregado a nosotros el honor de servirle. Y es lo que muchas veces no hemos entendido. Servir a Dios es un honor
máximo honor de cada uno de sus hijos. Procura venir pronto a verme, el apóstol Pablo, que le dice a Timoteo que venga pronto, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2:15 nos advierte acerca del amor por el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa esto? Significa que debemos saber que si nosotros amamos el mundo, nuestro Dios es el mundo. Que si nosotros amamos las cosas que están en el mundo, nuestro Dios es el materialismo, son las cosas. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No amar al mundo. ¿Y qué más tenemos que hacer? Y amar a Dios por sobre todas las cosas. Desafortunadamente, muchas veces sabemos lo que debemos hacer, pero conchudamente no lo hacemos. Porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Pero por qué? Pues ya ahorita vamos a explicar un poquito esto. El versículo 11 es un versículo maravilloso, donde Pablo en este versículo tiene inmersa una disculpa. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Lucas era el médico del apóstol Pablo, era un esclavo doctor que andaba con ellos en ese entonces. Los grandes terratenientes y los grandes capitalistas decidían sobre el destino de sus siervos, y a este le decían: usted va a ser abogado, usted va a ser ingeniero, usted va a ser médico. Lo mandaban a estudiar, le pagaban todo, pero seguía siendo esclavo. Ahí tenemos a Lucas. Lucas había sido dado al apóstol Pablo por alguien muy rico, y Lucas no se podía ir porque era esclavo y siempre estuvo con Pablo hasta su muerte. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. Aquí tenemos, les dije hace un instante que ¿quién es este Marcos? Que Pablo en este versículo presenta unas excusas de una manera diplomática. Este Marcos es el sobrino de Bernabé, que en un viaje misionero se devolvió y generó una no pequeña discrepancia entre el apóstol Pablo y Bernabé. Porque el apóstol Pablo dijo: el que no sirve, no sirve. Y Marcos se devolvió, entonces no sirve. Pero Marcos se devolvió porque le tuvo miedo al viaje misionero, pero después volvió y siguió, y realmente sí era una persona con fe y corazón para servir al Señor. Y en este versículo 11 el apóstol Pablo lo reconoce públicamente. Dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. O sea, ya Pablo había dicho: ese no sirve. Ahora dice: no, me equivoqué, ese sí sirve. El apóstol Pablo está en prisión, pero tiene su corazón puesto en todas partes. Dice acá, por ejemplo, que ya lo leímos, dice: Crescente fue a Galacia. Crescente tenía que despachar a sus amigos, algunos eran pastores, algunos tenían que ir a encargarse de las obras. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso, era el pastor de Éfeso, lo estaba acompañando, pero le dijo: no, usted tiene que estar allá en su iglesia, váyase a predicar, y se fue. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Este versículo 13 nuevamente hace ese hincapié maravilloso. ¿Por qué Pablo, si era un estudioso tremendo, si casi se sabía, casi fue el escritor de todo el Nuevo Testamento, por qué le dice: tráigame los pergaminos? Porque él quería estar muy, muy empapado. ¿De qué?
de la palabra de Dios, que debe ser el anhelo de todo verdadero cristiano. El versículo 14 es un versículo acerca de personas, enemigos de los cristianos. Dice: Alejandro, el caldelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Nuestro Señor ha dicho: mía es la venganza, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. El apóstol Pablo hace exactamente lo que dice la palabra de Dios. Ese tipo es malo, que el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces le advierte, porque quizás era una persona muy solapada y muy enredadora, y le dice: guárdate porque es una persona peligrosa. El versículo 16 nos viene a mostrar parte de la parte humana. Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. ¿Te has sentido alguna vez abandonado por todos? ¿Te has sentido alguna vez como que a mí nadie me quiere y todos me odian? Es normal. Este versículo 16 nos identificamos con esta situación. Muchas veces nos sentimos deprimidos, pero mire el 17, porque este versículo 16 es el trago de amargura y el 17 es el trago de paz. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Mucho se ha interpretado de a quién se refiere con la boca del león, pero en el tiempo en que el apóstol Pablo estaba haciendo su defensa, la hacía ante Nerón, conocido como la bestia. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Definitivamente son unas palabras impresionantes, unas palabras de aliento. Vamos a Mateo 28, 19, Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, en donde vamos a encontrar las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. San Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, es decir, todo el consejo de la palabra de Dios. Y aquí viene lo lindo. Y aquí yo estoy con vosotros días hasta el fin del mundo. Amén. Muchas veces somos muy mal agradecidos. Sí, pero nadie estaba conmigo, y el Señor te va a decir: yo estaba contigo. Yo nunca me aparté de ti. Sí, Señor, pero es que yo hubiese preferido la compañía. Jesucristo es la mejor compañía en la que nosotros podemos estar. Pero como suele ocurrir que cuando tenemos lo mejor anhelamos las migajas. No hay nadie más amoroso, fiel, poderoso, bueno, misericordioso, verdadero, lo mejor de lo mejor. Definitivamente es Él. Y Él siempre está con nosotros. Vuelvo a leer esta parte porque es muy importante. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No desprecies la gracia de Dios. No desprecies al Dios que te ama como nadie te ama. Porque Dios te conoce perfectamente y aún así te ama. Te ama con un amor impresionante. Dios está con nosotros siempre. Terminamos en los últimos saludos y bendiciones finales. Dice: saluda a Priscila y Aquila, aquellos que el apóstol estuvo llevando hacia el evangelio, encaminándolos, una pareja de esposos que predicaban, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé
en Mileto enfermo. Aquí tenemos el corazón del apóstol Pablo partido en pedazos por todos sus amigos y sus hermanos y los que estaban bien y los que estaban mal. Procura venir antes del invierno. ¿Por qué le dice que procure venir antes del invierno? Y acuérdese que le pide que traiga el capote porque estaba pasando frío, pero no quería poner lora. Eúbulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Terminamos en una manera maravillosa el cántico del cisne. Las palabras finales del apóstol Pablo, que realmente no parecen palabras finales de alguien desconsolado y definitivamente al borde de la muerte. Parece más bien una persona que se va a un viaje de placer. Y realmente así es. Cuando vivimos bien con el Señor, nuestra muerte no es el fin, sino es el medio para entrar a la casa de nuestro Padre. Para entrar a tomar las promesas, para heredar la vida eterna y recibir de Dios lo mejor de lo mejor. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, porque toda ella, Señor, es impresionantemente bella. Llénanos de tu Espíritu, Padre Celestial, llénanos de tu gracia, ayúdanos cada día, Señor, a valorar, a entender más tu palabra, a amarla, Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, a comprender que tú has dejado, Señor, un manual de vida y de conducta para que todo aquel que quiera ir al cielo conozca cómo se llega allá. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para recibir tu palabra con mansedumbre y reverencia, para entender que en el cielo solo hay uno que manda, y manda bien, y ese es Dios. En el cielo no vamos a imponer nuestra voluntad, allí se hace la voluntad de Dios. Y si queremos ir allá, tenemos que aprender a hacer las cosas conforme a su voluntad. Ten cuidado, Señor, de cada uno de nosotros. Provéenos, bendícenos, bendice, Señor, nuestra despensa. Bendice, Padre Celestial, nuestra provisión. Bendice nuestra labor, Padre Santo. Bendice, Padre amado, a cada uno de nuestros hermanos, precioso Señor. Bendecimos, amado Padre, las ofrendas voluntarias, los diezmos que presentamos voluntariamente, Señor, y debemos entender la manera correcta de presentarlos, dice tu palabra, cada uno de como propuso en su corazón. Porque el dar debe nacer de un corazón amoroso y obediente a Dios, no por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque muchas veces cuando se nos muere un ser querido, entonces llevamos una corona gigante porque estamos doloridos. No por tristeza, ni por necesidad. Algunos quieren dar una ofrenda grande para que Dios les cuatriplique lo que han dado. Dios ama al dador alegre. Cuando tú quieras dar, da lo que quieras, pero entendiendo que te presentas ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias te damos, precioso Padre. Oramos, Señor, por el lugar para la iglesia, Padre Celestial. Te pedimos por el sitio, Señor, para cuando nos dejen congregarnos, podamos congregar, precioso Dios. También oramos por si está en tu santa voluntad darnos un lugar, danos también las fuerzas para construir un lugar hermoso, Señor, para adorarte. Bendito seas, precioso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Gracias, Señor. Amén.